Bueno, buenas tardes. Habíamos hecho una pausa larga, ¿verdad? Desde la última vez que nos vimos. Em, Vamos a continuar con el curso de técnicas de interpretación. Hoy vamos por la lección 8. Ya nos quedan poquitas, nos quedan 5, 4, sí, después de esta nos quedan 4. Desde la pasada empezamos a ver reglas específicas de interpretación y entonces vimos cómo interpretar parábolas, cómo ver los proverbios y cómo entender la poesía, particularmente la poesía que está expresada en los salmos. Hoy vamos a ver cómo interpretar epístolas, los símbolos que hay en la Biblia y los números que hay en la Biblia. Y aquí vamos a andar pisando terreno fangoso, porque a uno se le puede ocurrir lo que sea cuando uno habla de símbolos. Eso simboliza tal cosa o eso simboliza tal otra. Entonces, acercarse mucho al tema de los símbolos llega a ser peligroso porque uno puede alegorizar la escritura y entonces poner a la escritura a decir lo que uno quiere que diga. Entonces, aquí es donde hay que ser bien curioso. Bien, empecemos por las epístolas. El Nuevo Testamento, digamos que está dividido en grandes secciones. Hay una sección, llamémosle histórica, donde vemos los evangelios, que son narrativas históricas. Vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia en sus inicios. Después vienen una serie de cartas escritas, la mayoría por el apóstol Pablo. Pablo escribe 13, pero Pedro escribe, Judas escribe, Santiago escribe, Juan escribe. ¿Quién me faltó? Y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es. Y de ellas, de esas cartas, en la costumbre epistolar de la época, la carta siempre tenía que ir dirigida a alguien, o a una institución, o a una persona. Pero algunas de las cartas podemos verlas que son más bien tratados teológicos, y que en vez de ser una carta que aborda un problema en particular, parece ser o como una suerte de enseñanza o de sermón, y además está entendido por el autor no solamente para la audiencia primaria que está llevando, sino para que sea una carta circular, para que circule entre todas las iglesias. Hay algunas cartas que en su introducción claramente dicen para quién es. Por ejemplo, Efesios y Primera de Pedro. Ahí Primera de Pedro dice con detalle quién es. Les llamamos cartas generales porque además la carta a los Efesios, pese a que está dirigida a la iglesia en Éfeso, esa carta tiene una connotación general. Tiene una connotación de tómenla y distribúyanla. Por eso se les llaman cartas circulares. Tal es así que en la carta a los Efesios, Pablo al final no se despide de la gente, como en otras cartas. Salúdeme a fulano, salúdeme a sutano, dígale a Perencejo que cuando pueda llego. Y en la carta de Efesios no es así. Entonces, de ahí que todo el mundo, todos los eruditos dicen que la carta de Efesios es una carta general. Y después tenemos cartas específicas. Las demás, Gálatas, Corintios, Tesalonicenses, Colosenses, Hebreos, que son cartas que el apóstol Pablo, y déjeme ver si me queda, el autor de Hebreos, envían para resolver uno o varios problemas en particular de la congregación a la cual va dirigida la carta o del grupo al cual va dirigida la carta. Por ejemplo, sabíamos que los tesalonicenses, donde Pablo estuvo muy poquito tiempo, se quedaron como trabados en el tema de la segunda venida de Cristo, de que la veían inminente y la veían tan inminente que inclusive algunos dejaron de trabajar porque decían, ¿para qué vamos a trabajar si Cristo viene pasado mañana? O por ejemplo la de los Gálatas, que una vez que Pablo pasó por ahí vinieron unos judaizantes a decir que tenían que circuncidarse y guardar las fiestas y cosas de ese tipo. O la de los Hebreos, la carta dirigida a los Hebreos, que si bien es cierto no conocemos su autor, la carta a los Hebreos tiene una intención de decirle a una comunidad de judíos que se estaban congregando en iglesias cristianas
y que como resultado de la persecución estaban regresando a la sinagoga y renunciando a las iglesias cristianas, decirles no se les ocurra hacer eso, no lo hagan. Entonces más o menos el autor de Hebreos, que para mí es la carta más rica en términos de relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, hace todo un análisis del sacerdocio levítico, el templo, la ofrenda del Antiguo Testamento y aterriza en Cristo, en el Nuevo Testamento, y los liga de una forma magistral, como para decirles a ellos, vean, ustedes se van a devolver aquello, y entonces salen, por ejemplo, los textos estos que están en el capítulo 10 de Hebreos, donde hablan de dar por inmunda la sangre de Cristo y tengan cuidado porque es horroroso caer en manos del Dios vivo y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces la carta tiene esa connotación. Y después tenemos las cartas pastorales, que son las que Pablo dirige a Tito, a Filemón y a Timoteo, ya en su última fase de vida, donde a Pablo le interesa poner en orden temas estructurales y organizacionales de las congregaciones y además en Timoteo, en Tito sobre todo, porque la de Filemón tiene un tema distinto, le interesa mucho concentrarse en que cuiden la sana doctrina. Porque ya para ese momento andaban falsos maestros brincando de pueblo en pueblo con doctrinas extrañas, ya los gnósticos andaban por todo lado, y Pablo, sobre todo a Timoteo y a Tito, les habla de la estructura, del cuidado y de la sana doctrina, que era lo que más le preocupaba al apóstol. Cuando nosotros vamos a estudiar una carta, es importantísimo hacerse como un paso para atrás y decir, ¿esta carta es respuesta de algo? ¿Qué estaba pasando en aquel lugar que motivó a que el apóstol escribiera esta carta? Cuando entendemos eso, muchas de las cosas de las cartas que no se ven claras, se aclaran. La primera carta a los Corintios es un ejemplo de esto. Hay gente que dice que en el capítulo 7, en versículo 1, donde dice en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar muerte. Eso quiere decir que Pablo recibió una carta de alguien de la iglesia de Corinto, hablándole de varias cosas que estaban pasando en la iglesia. Una de las cuales es la del hombre que se estaba metiendo con la esposa de su papá. Pero habían otras, habían respuestas sobre qué tengo que hacer yo si yo vine, mi marido y yo que éramos incrédulos vinimos a Cristo al mismo tiempo, pero yo vine a Cristo, él no, y yo me quedé con un marido incrédulo y ahora estoy en yugo desigual, ¿qué puedo hacer? El apóstol responde a eso. También es de suponer que le dijeron, viera qué relajo se está armando con este tema de la cena. Hay borracheras, hay de esto, entonces él escribe el famoso capítulo 11. Y uno ve a lo largo de la primera carta de Corintios cómo él va tocando temas que uno podría, de la carta, de lo que Pablo responde, uno podría imaginarse o escribir la carta que le enviaron primero, que estaba hablando de todas esas circunstancias que estaba pasando ahí. Entonces hay que tener siempre mucha prudencia cuando estamos interpretando las cartas para identificar esos temas, los motivadores de las cartas del apóstol. Por otro lado, siempre hay que hacer una repasada al autor, a la fecha aproximada en que la carta se escribe, al destinatario, el propósito de la carta y las circunstancias históricas. Si había persecución en ese momento, si no había persecución, si resulta que la iglesia estaba en un antro inmoral, como era el caso del puerto de Corinto, que era un relajo aquello, si la iglesia estaba localizada en otro lugar que tenían otras circunstancias, donde había una población judía grandísima, o otra que no había población judía, sino casi todos eran paganos. Todas esas cosas son importantes entenderlas antes de estudiar un texto de alguna de las cartas. Y ustedes me dicen, ¿de dónde tomo yo esa información? Las Biblias de estudio normalmente traen eso. Una buena Biblia de estudio, cuando uno llega a una carta, siempre tiene una introducción a esa carta con toda esta información.
Lo otro es que si el apóstol está atendiendo una circunstancia, una situación histórica, que no tiene relación con lo que nosotros vivimos hoy, no se vale extrapolarla de allá y traerla para acá e inventarse una situación aquí. No todo lo que pasaba en aquella época pasa ahora. Lo cual tampoco podemos irnos al otro lado para decir, eso es de aquella época, ahora es diferente. Porque si ahora es diferente, la gente tiende a decir, la Biblia se tiene que adaptar a los tiempos. Y la Biblia no se adapta a los tiempos. Los tiempos se tienen que adaptar a la Biblia. El famoso tema de la homosexualidad hoy en día es un tema típico de esto. No, pero es que hoy es diferente. Lo que a Dios le disgustaba hace 3000 años, hace 2000 años, hace 1500, le sigue disgustando el día de hoy, Dios no cambia. Entonces, pese a que puede haber circunstancias que podrían ser distintas, siempre hay que buscar los principios que están detrás de las circunstancias, y esos principios sí son eternos. Y de nuevo, si las situaciones son parecidas, entonces aplicamos tal cual los mismos principios que estábamos hablando. Y las cartas usualmente lo que hacen es no inventarse una doctrina, sino como hacerle doble clic a una doctrina de Cristo. La gran mayoría, si no todas, no puedo pensar en una que no. Yo creo que todas las grandes y principales doctrinas del cristianismo, todas fueron esbozadas por Jesucristo. Y todas están en los evangelios. Lo que hacen normalmente los apóstoles en sus cartas es que agarran eso y lo explican, lo expanden, o como dicen los teólogos, lo desempacan. Pero no hay contradicción, ni hay inventos nuevos de doctrinas extrañas que están por allá. Yo he oído a la gente decir, es que la doctrina paulina, no es la doctrina bíblica. Pablo no escribió porque le daba la gana. Todas las cartas de Pablo están inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, la misma estatura escritural tiene la carta a Colosenses, que tiene Éxodo, que tiene Génesis, o que tiene el Evangelio de Mateo. Todo es la misma escritura, porque toda es escritura inspirada por Dios, y Dios inspiró a los autores para que escribieran lo que escribieron. Por lo tanto, el rango escritural es exactamente el mismo. Ahora, hay algunas cartas que son particularmente doctrinales. La obra maestra de Pablo, que le llaman así, el magnum opus, es la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos se explica en detalle la doctrina principal y fundamental de la iglesia cristiana, que es la justificación por fe solamente, derivada de la gracia de Dios solamente. Gálatas es como un subset, pero Gálatas fue primero que Romanos, pero Gálatas uno encuentra todas las doctrinas de Romanos un poquito más resumidas. Y la carta a los Efesios es una carta maravillosa porque es la carta que une los dos pueblos, tanto el judío como el gentil, en uno solo, y es los capítulos 1 y 2 de Efesios pueden ser la declaración más tal vez evidente de que la salvación se deriva de la gracia de Dios por medio de la fe solamente. Entonces esas cartas son tremendamente doctrinales. Cuando las estamos estudiando normalmente duramos mucho tiempo. ¿Cuánto llevamos ya en el estudiando Romanos? Año y pico. Y vamos por 12, vamos entrando a 13, ya ahorita terminamos. Y en Alajuela llevamos lo mismo, pero no hemos pasado del capítulo 4. Entonces las cartas tienen modelos que son propios de la época, estructuras que son propias de la época. Y entonces cuando uno va a decir, bueno, voy a estudiar esta carta, uno tiene que hacer un bosquejo de toda la carta y organizarla como en grandes secciones, ¿verdad? Aquí les tengo un ejemplo de Romanos. Si ven aquí arribita, aquí hay un enlace a nosotros tenemos una sección en los estudios bíblicos que es un comentario Romanos completo, y este es el enlace a
la carta, al estudio introductorio. ¿Okay? Si ven, aquí está todo lo que les estaba diciendo a ustedes: lugar, fecha, autor, destinatarios, contexto histórico, todo lo que les acabo de decir está ahí. Tema principal de la carta, propósito por la cual fue enviada y estructura de la carta. Y aquí vamos a llegar al bosquejo que está ahí. Este bosquejo se los tengo más claro por aquí. Tenemos la primer gran sección, que es el Evangelio como la revelación de la justicia de Dios, que está en la introducción. La introducción a Romanos, solo la introducción a Romanos da para 2 o 3 meses de estudio, solo la introducción. Imagínense, el Evangelio referido a su Hijo. ¿Qué podemos hablar nosotros del Evangelio y del Hijo? Acción de gracias, oración por la visita apostólica, el Evangelio de la justicia de Dios. La segunda gran sección es la justificación por la fe solamente, que va del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 25. Y vemos las grandes áreas que están ahí: el reinado universal del pecado y la justificación por la fe. En la tercera gran sección, la seguridad proporcionada por el Evangelio o la esperanza de salvación. Y esa se lleva desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 31. Usted dice, ¿pero a qué horas hago yo todo eso? No, ya lo hicieron por ustedes. Lo importante es entender estas estructuras. Porque cuando uno entiende estas estructuras y va estudiando la carta, uno va diciendo, bueno, este pedazo me suena como que este pedazo más bien iba dirigido a la parte judía de la iglesia en Roma. Ah, este es el pedacillo para ellos. Y este otro va dirigido a la parte gentil de la iglesia en Roma. Y este otro es para los dos. Y ahí uno va trabajando el bosquejo, digámoslo así. Aquí vean lo que dice el problema de Israel. Imagínense qué tan claro puede ser eso, ¿verdad? La tensión que tenía Pablo de que Israel no reconociera a Jesucristo como su Mesías. Y después del 12 hasta el 15 es como un resumen del Sermón del Monte del Evangelio de Mateo. Tiene que ver con conducta cristiana. Y después el cierre de la carta, donde Pablo habla de su ministerio, los saludos. Y al final hay una adoración o alabanza o una doxología. La palabra doxología viene de doxo, que es doxo, gloria, ¿verdad? Entonces, doxología habla de la expresión de la gloria de Dios. Nosotros lo glorificamos. Entonces, uno habla de una doxología cuando uno ve como un pedacito donde hay una alabanza a Él y solo a Él sea la gloria por todos los. Eso es una doxología. Y Pablo usa muchas doxologías en sus cartas. Empieza normalmente con una, termina normalmente con otra, pero en el medio el apóstol va escribiendo y de repente se emociona y dice, bendito sea el Señor porque nos está dando todas estas cosas, después sigue adelante. Siempre hay que reconocerlas porque esas doxologías nos hablan del ánimo o del estado de ánimo en que Pablo estaba escribiendo su carta. Lo otro que quería decirles antes de entrar aquí, es que en general los autores bíblicos, y en particular en las cartas, usualmente eran dictadas por los autores y alguien las escribía. Recordemos que el tipo de escritura no era como nosotros hoy, que podemos ir escribiendo rapidísimo. Ellos iban como dibujando. Entonces tardaba mucho tiempo en hacerse una carta. El que escribía se le llamaba el escribano de la carta o el amanuense. Y a veces el amanuense en alguna de las cartas, por ejemplo, creo que si no me equivoco en Corintios, Pablo dice, yo estoy escribiendo esto de mi propio puño y letra, que Dios me los bendiga, y después alguien más dice, no me acuerdo quién era, que decía, y yo el que escribí la carta también les mando un saludo. Entonces, porque, a ver, el autor está dictando y está dictando inspirado, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Bien, ¿alguna duda relacionada con las cartas? No. ¿Estamos claros en todo esto? Ok. Ahora vamos a los símbolos.
Y por favor tengamos mucho cuidado con el tema de los símbolos. El símbolo lo definimos como que va en lugar de algo o que sustituye algo o que representa algo. Y su propósito es ilustrar. ¿Okay? Hay muchos ejemplos de muchos símbolos que usa la Escritura. Veamos Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que venía era una persona, no era un cordero. Está usando la simbología, ya sea de los corderos sacrificados en el templo, o ya sea del cordero que se sacrificaba durante la Pascua. Independientemente de cuál de esas dos es, ahí estamos viendo símbolos. ¿Por qué tantos símbolos? Porque la cultura de la época era así. Ellos hablaban pintando. Ellos hablaban, son gente muy expresiva que usaba una cantidad insospechada de figuras literarias, y uno ve la escritura y uno, si uno pudiera verlo en su griego antiguo, uno estaría viendo esa forma de hablar tan rica en figuras. Nosotros no somos así. Por eso a nosotros nos cuesta mucho llegar y entender todas esas cosas. Cuando hablamos de símbolos, usualmente los símbolos significaban lo mismo siempre. Y ellos sabían, entonces no hacía falta, mira, ahí va el Cordero de Dios, que ya todo el mundo sabía de qué se estaba hablando. Cuando hablaban que en Apocalipsis es muy común ver todos esos símbolos de monstruos y cosas y todo, pero uno hace inmediatamente una conexión con los monstruos horribles que cita el profeta Daniel, y todo el mundo los conocía, porque todo el mundo ya había estudiado el libro de Daniel y todo el mundo había pasado por ahí, o los símbolos que usa Ezequiel. El tema es que ellos sí estaban versados en estas cosas, nosotros no. Entonces, si uno de buenas a primeras abre las Escrituras y se encuentra un símbolo y uno se pregunta, ¿qué significará esto? Y si la respuesta de uno es, esto debe significar, ya uno está en problemas. Ya uno está en problemas, porque uno va a tender a darle el significado que uno quiere que tenga y no el significado que tiene. Entonces, cuando uno se encuentra esas cosas, hay que regresar a las Biblias de estudio, hay que ir a los comentarios bíblicos, hay que hacer el trabajo, porque de otra manera nos vamos a encontrar alegorizando la Escritura. Eso es, poniendo símbolos donde no hay, o interpretando símbolos de manera distinta, y por lo tanto poniendo a Dios a decir lo que no dijo, y hacerlo nosotros Escritura. Y de ahí salen, en algunos casos inocentemente, malas doctrinas, y en otros casos, de forma dolosa, malas doctrinas. Ya sea la gente que honestamente está equivocada, o ya sea los ladrones que andan comerciando con el Evangelio, que saben que están equivocados y lo usan para su propio provecho. Cualquiera de las dos cosas es igualmente peligrosa, porque independientemente de los motivos, estás llevando la falsa doctrina a la iglesia. Vamos a ver ahora varios ejemplos de símbolos. Dice, puede referirse a más de una persona, como el caso de 1 de Pedro, que habla de piedras vivas, habla de la iglesia. Dice, leo 1 Pedro 2, 4, 5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Entonces hay un símbolo ahí de piedras vivas que van edificando un edificio, que se van poniendo un edificio que es como casa espiritual y sacerdocio santo. O símbolos que encontramos nosotros y que nos es bastante familiar. Por ejemplo, ¿qué encontramos de Jesucristo? Nos habla que es Cordero, nos habla que es la roca, nos habla que es el león de la tribu de Judá, que es renuevo, que es raíz, que es piedra angular. Entonces, donde vemos esas cosillas, ya nosotros entendemos, no lo damos por cierto hasta que no lo verifiquemos, porque puede haber una roca que no se está refiriendo a Cristo y uno vio la palabra roca y dijo eso es Cristo y no era. Entonces hay que ver el contexto y hay que hacer el análisis correcto. Y no se acostó sobre Cristo, ¿verdad? Después del Espíritu Santo lo vemos en diferentes símbolos: agua, aceite, viento, paloma.
Y digo paloma porque paloma, los que hemos tenido el privilegio de bautizar, se los he explicado cuando Jesús estaba bautizando, que se expresó la Trinidad en ese momento, ¿verdad? El Padre hablando, el Hijo ahí, encarnado en Jesucristo, bautizándose, y el Espíritu Santo señalando al Mesías como el Mesías enviado. Y el texto dice que vino el Espíritu Santo, bajó como paloma. Y la gente pega brincos y saltos creyendo que el Espíritu Santo es una paloma. Y todo el arte sacro, desde que empezó el arte sacro en la historia de la iglesia, siempre ha puesto al Espíritu Santo como una palomita. Imagínense que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo tiene todos los atributos divinos completos, igual que el Padre, igual que el Hijo. Es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente. El Espíritu Santo es perfectamente sabio. Yo no me lo imagino una palomita volando, ¿verdad? Entonces, cuando se usó el símil del Espíritu Santo bajo como paloma, lo que el autor está diciendo es que a como descienden las palomas de lo alto, así descendió el Espíritu Santo para señalar a Cristo como el Mesías. No está diciendo que el Espíritu Santo es una paloma. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Después, por ejemplo, los cuernos. Los cuernos usualmente simbolizan fuerza o poder. De ahí que los generales de los tiempos antiguos normalmente en sus cascos ponían cuernos que simbolizaban ese poder. Cuando nosotros vemos en el capítulo 5 de Apocalipsis que Juan vuelve a ver, porque está el león de la tribu de Judá, que es el único digno de tomar el libro y abrir los sellos. Juan vuelve a ver para ver si se encuentra el león de la tribu de Judá y se encuentra un corderito con 7 cuernos y 7 ojos. Uno dice, ok, ¿qué símbolo es ese de los 7 cuernos? Bueno, es un corderito. Si sabemos que los cuernos es fuerza o poder, y ahora vamos a ver más adelante que el número 7 simboliza normalmente lo completo. Cuando vemos un corderito con 7 cuernos, estamos pensando que es alguien que tiene el poder completo. Por lo tanto, es omnipotente. Y ese atributo solo lo tiene Dios. Entonces tenemos un corderito como inmolado, pero que resulta que es Dios. ¿Ok? Y los 7 ojos, bueno, los ojos evidentemente es algo con lo que se ve, y por lo tanto los 7 ojos es, ¿qué quiere decir si el 7 es lo completo? Todo lo ve. ¿Verdad? Que también es un atributo divino. Después también tenemos las llaves, sobre todo atribuirles a Jesús que Él tiene las llaves. Las llaves, el que tiene las llaves tiene también la autoridad, ¿verdad? Donde yo tengo las llaves, yo puedo cerrar o yo puedo abrir, y yo soy el único que puede. Entonces normalmente cuando vemos llaves vemos autoridad o destino. También los ángeles, la palabra ángel es angelus, del griego angelus, que son mensajeros. Y se puede usar de forma figurada también, porque no necesariamente cuando nosotros vemos la palabra angelus en las escrituras son seres celestiales, pueden ser mensajeros comunes y corrientes, es que la palabra es la misma. Entonces también hay que tener, igual que apóstolos. Apóstolos, que es lo mismo que angelus, solo que con autoridad delegada. El angelus es alguien que trajo un mensaje. El apóstolos es alguien que trae el mensaje con la autoridad de aquel, entonces es como una suerte de embajador. Pero es la misma palabra que puedes usar cuando decimos la iglesia de Unánimes de Alajuela mandó un embajador a Nicaragua donde hay alguien abriendo un Unánimes. Y la palabra es apóstolos. Pero no es un apóstol de Cristo. Es alguien que fue a llevar un mensaje con la autoridad del que lo envió. Por eso hoy en día abundan apóstoles para arriba y para abajo, y el otro día oí uno que me dio mucha cólera, porque no, yo sé que yo no soy apóstol de Cristo, yo soy apóstol del Espíritu Santo. Porque alguien le preguntó, ¿y usted quién lo nombró apóstol? Porque el apóstol de Cristo es nombrado por Cristo. Ah, no, yo soy apóstol del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con literatura apocalíptica sobre todo,
Dije literatura apocalíptica, no dije solo el libro de Apocalipsis, porque la literatura apocalíptica es un estilo literario, que lo encontramos en Daniel, lo encontramos en Ezequiel, en algunos pasajes de Isaías y lo encontramos en el Apocalipsis también. Entonces siempre hay que tener cuidado con esos símbolos que usualmente encajan los del Antiguo Testamento con el Nuevo. Y lo que decía antes, cuando nosotros queremos ver símbolos donde no los hay, lo que estamos haciendo es haciendo una interpretación alegórica. Y lo que voy a decir, lo voy a decir con respeto, pero lo tengo que decir. Ese es el método de interpretación bíblica de la Iglesia Católica Romana, la interpretación alegórica. El nuestro es la interpretación histórica gramatical. O sea, nosotros vamos a ver lo que dijo, cómo lo dijo, a quién lo dijo, pero la Iglesia Católica usa la interpretación alegórica, que es, no importa lo que dijo, yo voy a buscar un símbolo para ver qué es lo que quiso decir. Y cuando uno mete el tema de quiso decir, ahí pasan cosas. ¿Verdad? Entonces tenemos el ejemplo de Adolfos, cuando habla de los hermanos de Jesucristo, tanto en Marcos como en Mateo, que la palabra es Adolfos, que es hermano, pero la Iglesia Católica dice, no, eso quiso decir primo. La palabra dice hermano. El tema aquí, y lo hemos dicho desde el puro principio del curso, nuestro trabajo como intérpretes de las Escrituras es buscar lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos que diga. Y también hemos dicho mucho que hay un montón de textos en la Biblia que no nos gustan. Hay unos textos, a ver, ¿a quién le gusta que Dios mandó al pueblo de Israel a entrar a las aldeas cananeas y matar hombres, mujeres, niños, ancianos, caballos, perros, gallinas? No dejen nada ahí. ¿A quién le gusta eso? Pero está ahí, uno no puede agarrar eso y simbolizarlo, no puede alegorizarlo, no puede, está ahí. O la famosa doctrina de la elección divina, está en toda la Biblia, pero hay mucha gente que no le gusta, no le gusta que Dios elija, pero Dios elige. Es que quiso decir, no, es lo que dice. Y las doctrinas controversiales normalmente tienen ese sabor, ¿verdad? Que uno dice, no me gusta eso, entonces voy a ver si lo que quiere decir es otra cosa. Por eso hay que tener cuidado con alegorizar las Escrituras. Y podemos ver símbolos, pero yo creo que ahí tenía, así. Aquí tengo este link, que también está en la presentación del curso que está en el web, donde están un estudio de los símbolos bíblicos en detalle. Hoy estamos viendo así como por encimita, pero eso les va a servir a ustedes. Vean, objetos materiales, hechos milagrosos, elementos de visiones proféticas. A ver, ¿qué más tenemos? Acciones simbólicas, números simbólicos, nombres simbólicos, colores simbólicos. El púrpura, el blanco, etcétera. Después vemos metales y piedras preciosas que se mencionan mucho en Apocalipsis y también atrás en Levítico. El oro, la madera de acacia, los animales, las bestias, los caballos, el cordero, está lleno. Bueno, pues, vayan por favor a ese estudio que está ahí, porque verán que es bien interesante el montón de cosas que uno encuentra ahí en términos de símbolos. Podemos verlos en grandes clasificaciones. El tabernáculo o la tienda o el templo móvil, por llamarlo de alguna manera, que se movió a lo largo de 40 años en el desierto, estaba lleno de objetos materiales simbólicos. El oro, por ejemplo, era algo que estaba en todo el tabernáculo. Las tablas de la ley eran tablas de piedra, y la madera elegida, todas esas cosas tenían significados. También vemos hechos. Ustedes se imaginan a un querubín blandiendo una espada a la puerta del Edén para que Adán y Eva no se devuelvan. Suena que eso es un símbolo, ¿verdad? Suena que es un símbolo. ¿Qué es lo que nos dice? Que se rompió la comunión con Dios, que el hombre rompió la comunión de Dios con el hombre y que ahora el hombre no puede regresar
por sus propios medios a tener comunión con Dios, porque hay un obstáculo que le evita que pase de un lugar al otro. O la famosa zarza ardiente que no se consumía, donde el Señor se le presenta a Moisés para darle instrucciones sobre lo que tiene que ir a hacer a Egipto para liberar a su pueblo. Claramente una zarza que arde se tiene que consumir y esa zarza no se consumía, así que no es solamente el fuego que salía de ahí, sino que estaba una zarza que no se consumía. La mayoría de los nombres bíblicos tienen un significado, la gran mayoría. El hijo de Isaías, por ejemplo, Sear Hasub, quiere decir un remanente que volverá. Yeshua, que es Jesús, quiere decir Dios salva. Y para los que no se han dado cuenta, es el mismo Josué del Antiguo Testamento, el mismo nombre. El mismo nombre. Después vemos colores. El azul claramente simboliza el cielo. También, como es del cielo, se asocia a santidad, a lo divino, a lo que pertenece a Dios. El manto que se ponía encima del sumo sacerdote era de color azul. El púrpura es realeza. Y la burla que le hicieron a Jesús cuando le pusieron la corona de espinas y le dieron el manto era un manto púrpura. Como diciendo, ahora si vos sos el rey, esa clase de rey con esa corona que le acabamos de poner y el manto púrpura. El blanco lo vemos también como pureza. Usualmente cuando hablamos de gente salva o hablamos de ese tipo de cosas en la iglesia o en las escrituras, vemos que son siempre vestidos con vestiduras blancas. Y lo lleva a una blancura superior porque dice de lino fino, blanco y resplandeciente. El negro, por otra parte, simboliza hambre, muerte o luto, y el rojo usualmente es guerra y se deriva de claramente verter sangre. Estos símbolos los vemos en los 4 jinetes del Apocalipsis que están en el capítulo 6 del libro. Después tenemos metales y piedras preciosas. ¿Verdad? El oro, dignidad y valor, las piedras preciosas, ahí están, solidez, firmeza, valor, brillantez. Y ahora necesito que me hagan un favor ustedes. Ahí andan sus Biblias. Sí. Vayan al capítulo 5 de Apocalipsis. Ya les dio un santo, ¿verdad? Y se toman el trabajo de detectar los símbolos que hay ahí y sus significados. ¿Quién de aquí se ha leído el Apocalipsis en su totalidad? Okay. El Apocalipsis es bien numérico. Es bien numérico. ¿Ah? ¿Qué? Sí, bueno, está bien. Pero la respuesta fue sí, yo lo leí. Yo no pregunté quién entendió el Apocalipsis. No, yo pregunté quién lo leyó. Pero el Apocalipsis es bien intenso en números. Ahora bien, si el Señor le revela a Juan el Apocalipsis y Juan se lo lleva a Éfeso, que es donde él lo enseña, y está lleno de eso, uno tiene que suponer que la audiencia primaria del Apocalipsis, que eran las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, que había que ir a llevarle todo eso a todas las iglesias, sabían qué quieren decir estos números. Nosotros, 2000 y pico de años después, en Costa Rica, ni por aquí nos pasa, a menos que hagamos nuestro trabajo de interpretar los números bíblicos coherentemente. Ellos sabían. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a ver algunos de estos ejemplos, ¿verdad? ¿Cuál es el número que aparece más en Apocalipsis? El 7. 7 sellos, 7 iglesias, 7 trompetas, 7 copas de la ira, los 7 espíritus de Dios. El 7 está por todo lado. También vemos el 7 multiplicado por 7, 144,000. Vemos 12 por 12, 144, perdón, 7 veces 7 y 144 que son 12 por 12. Veamos ahora uno por uno. El número 1 usualmente
No solamente lo que es evidente, que es la unidad, sino que también en el Antiguo Testamento, cuando lo vemos, podemos hablar de la unidad en el único Dios, en el Dios monoteísta en el cual creemos nosotros. ¿Okay? También vemos cómo cuando hablan del matrimonio, hablan de una sola carne, dos seres en uno solo, una unidad de propósito, unidad de misión, y por lo tanto el número 1 tiene que ver con algo muy conciso. El 3, por supuesto vamos a ver la Trinidad desde aquí, y el 3 se usa mucho para simbolizar unión, coordinación entre lo que está unido, y en algunas ocasiones se utiliza como perfección. ¿Cuándo sabemos qué significa o qué simboliza? Depende del contexto. Si hay una palabra que nosotros deberíamos tener como la palabra clave de todo el curso nuestro, es contexto, 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 para todo. El número 6 usualmente representa al hombre, de ahí el número de la bestia, que es número de hombre, 666. ¿Por qué el 6 representa al hombre? Porque el hombre fue hecho en el sexto día de la creación. Y por lo tanto, contrasta con el 7, que es lo completo, donde se completó la semana, y por lo tanto el 6 representa lo incompleto y el 7 representa lo completo. Pegamos un salto aquí rápidamente, en el número de la bestia, el famoso 666, que dice aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Yo quiero hacerles una anotación aquí para que no se vayan ustedes con una finta. El número de la bestia no es 666. El número de la bestia es 666, que es distinto. No son 3 seises, es 666, que es un número. No son 3 números, es un número. ¿Ok? Son 3. ¿Qué dijimos que es el 3? ¿Y qué dijimos que es el 6? Ok. Si estos 666 lo vemos como el número de hombre, que es el número de la bestia, el número de hombre podría decirse, claro, el hombre fue hecho en el día 6 de la creación. ¿Qué simbolizaría el 777? La Trinidad. ¿Por qué? Porque es 3 absolutamente completos, ¿verdad? En un solo número, ¿verdad? Entonces, si nos devolvemos otra vez al 666, podemos ver también, si quisiéramos, esta es una de las posiciones, no estoy diciendo que sea la correcta, una de las posiciones, podríamos ver algo que el diablo le encanta hacer, que es robarse o hurtar doctrina bíblica y trastornarla o doblarla. Entonces, si nosotros sabemos que la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad diabólica del Apocalipsis es el diablo, la bestia y el falso profeta. El diablo que usurpa la función del Padre Celestial, la bestia que es el falso Mesías que viene al mundo, y el falso profeta que es quien le dice a todo el mundo, adoren a la bestia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Dónde nos lleva? A adorar a Jesús. Entonces podríamos decir que hay una Trinidad falsa en el diablo, la bestia y el falso profeta, y que podría ser que el 666 represente eso. Podría ser. ¿Sí? Hay otros que dicen que es una geometría, eso es asignarle letras a números, y que al final termina diciendo Nerón Kaiser, creo que es. Y entonces que la bestia era, el número de la bestia era Nerón, el César. Y hay varias interpretaciones de esto. Sí. Sí. Es otra bestia más que salió después.
No, ¿por qué? ¿A dónde dice eso? No, no dice, en ningún lugar dice. Qué bien que estás diciendo eso. Eso es alegorizar. Exactamente eso que acabas de decir es alegorizar. Porque empieza uno a buscar símbolos donde no los hay. No, no te estoy echando el clavo encima, ¿verdad? Ni te estoy, no. Sí, sí. Muchos treces. Si yo tengo base bíblica contextual para decirlo, lo puedo decir. Si no la tengo, no. Y el contexto no me lo dice. O sea, el buscarle el símbolo, si el contexto no te lo indica, mejor no hacerlo. Sí, claro. Como el Señor estuvo 3 días bajo la tierra. El Señor mismo te dijo esos 3 días de Jonás. No te dijo que es muerte, ¿cómo es? Muerte, resurrección y ascensión. Sí, Jesús no dijo eso. En Jonás él dijo que eran los 3 días con sus 3 noches que iba a estar dentro de la tierra. ¿Ves? Entonces, ese es un tipo y antitipo, más bien. Es algo que se usa en el Antiguo Testamento, que no se sabe muy bien qué significa, pero tiene cumplimiento en el Nuevo, cuando en el Nuevo se hace referencia a eso. ¿Okay? Hay una relación de eso, que la hace, si no me equivoco, la hace Pedro. ¿Okay? Pero tengamos cuidado, si el contexto no me indica que algo simboliza algo, no lo simboliza. ¿Okay? O si no tenemos algo como, por ejemplo, las bestias famosas de Daniel, y después nos encontramos que al anticristo se le dice la bestia. Uno dice, ay, aquí hay una como relación, hay como una relación obvia para ir a buscarlo y relacionarlo. Pero si no nos dice que hay una relación obvia, no podemos sacarla. Ese es tal vez el vigilante, el guarda que ponemos aquí para tratar de no alegorizar la escritura. El contexto es el que nos indica si eso es apropiado o no. El 7 lo completo, ya dijimos, la creación se hizo en 7 días, en Apocalipsis 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. El 10 tiende a ser perfección del orden divino. Las 10 plagas de Egipto, con eso se cumplió la misión. Los 10 mandamientos es como la constitución política de la ley. Y el diezmo era lo que le pertenecía a Dios, el 10% de todo lo que se producía las 11 tribus de Israel, menos, no son 12 porque los levitas no diezmaban porque no tenían propiedades. Y después tenemos el 12. El 12 a veces es perfección de gobierno, pero usualmente es pueblo. Donde vemos el 12, usualmente lo asociamos con el pueblo de Dios. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. ¿Okay? Cuando nos encontramos en la Nueva Jerusalén hay 12 cimientos con el nombre de cada uno de los apóstoles. Entonces es como muy obvio que el 12 significa el pueblo. ¿Okay? Ahí arriba, como les dije también, aquí hay otro estudio en detalle, que está el enlace, o lo pueden ver en el site nuestro, donde hay una sección que se llama Interpretación Bíblica. Ahí hay números, ahí hay símbolos, ahí están las fiestas judías, está todo eso. Aquí voy a abrirlo un momentito nada más para que vean que aquí está en detalle. El 2, el 3, ahí con los textos bíblicos, el 4 y ahí vamos, todos los números ahí para abajo. Los que les interese ese tema, ahí pueden ir a ese enlace que está en la presentación o en el website lo pueden encontrar. Y ahora llegamos al 40. ¿Por qué al 40 le di yo un capítulo aparte? Porque el 40 se las trae. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia. Moisés pasó 40 años en Egipto, 40 años como ganadero, allá en Madián con Yetro su suegro,
y 40 años sirviendo a Dios. Necesitó 40 años para desarrollar sus capacidades en Egipto, 40 años en aprender su incapacidad, porque de nada le sirvió lo que aprendió Egipto para los 40 años que estuvo de pastorcillo, y 40 años en aprender que Dios es todopoderoso. Dios le concedió a Saúl 40 años para probar que era digno de ser el escogido de Israel y no pudo porque pecó contra todos. Los espías fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida. Israel duró 40 años en el desierto. David fue transformado porque Goliat desafió y se burló de los hebreos ¿por cuántos días? 40. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerza por 40 días con una sola comida. La ciudad de Nínive fue transformada cuando Dios les dio 40 días para arrepentirse por medio de la predicación de Jonás. Jesús recibió poder luego de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. La destrucción de Jerusalén ocurrió 40 años después de la crucifixión de Cristo. ¿Qué podríamos decir entonces que simboliza el número 40? ¿Qué creen ustedes? ¿Perdón? Periodo divino. Transformación, perdón. El tiempo que se necesita. Periodo de cambio, la conclusión de algo. Sí, es un tiempo divino, prefijado, con cumplimiento decretado. ¿Okay? No hay un día más, no hay un día menos. Lo que va a ocurrir en el plazo decretado, ocurrió en el plazo decretado. ¿Okay? Entonces, cuando vemos el 40, usualmente vemos eso. Vemos algo que Dios hizo durante esos 40 días, 40 años. Vemos que es un periodo prefijado por Dios para alcanzar un objetivo divino que está prefijado y decretado con anterioridad.